Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Amén. Señor Jesús bendiga estas ondas, Dios bendiga la internet. Vamos a retomar lo que estábamos compartiendo. Recuerde que toda la escritura es inspirada por Dios. Amén. Le saludaba la palabra del Señor y le saludaba con la palabra del Señor que dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Amén. Dios nos ayuda a ser simple, a aprender del Señor, a ser manso y humilde de corazón. Tenemos que entender quiénes somos. Hemos enseñado que tenemos que tomar nuestra identidad como hijos de Dios, pero a pesar del tiempo no nos hemos ido dando cuenta lo que realmente somos, y también nos cuesta entender la palabra del Señor. Hermana, hermano, mientras usted entienda la palabra del Señor, más va a crecer espiritualmente, y el Espíritu Santo se va a agradar de eso, y más se va a acercar a usted, porque lo de Dios se atrae. Amén. Dice así la palabra del Señor, Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Eso dice la palabra del Señor. Pero nosotros tenemos que entender el contexto, porque este texto es muy hermoso. Es muy hermoso. Más vosotros sois linaje escogido, extraordinario, real sacerdocio, maravilloso, nación santa. Pero ¿qué es linaje escogido? ¿Cómo llegamos a ser linaje escogido? ¿Qué es un real sacerdocio? ¿Qué es lo que es ser un sacerdote realmente? ¿Qué es la nación santa? ¿Qué implica ser una nación y ser santo? ¿Cómo yo soy un pueblo adquirido por Dios? Cuando llega, Pedro le estaba diciendo esto a los hermanos, pero ellos habían pasado por un proceso, por una etapa, y por el proceso que Dios, un tratamiento que Dios le da a cada uno por separado. Su proceso es diferente a mi proceso. Y esto viene de los versos anteriores. La introducción es esta. Él le dice, verso 1, leyendo Primera de Pedro 2, verso 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Ahí vamos a detenernos un momentito. Todos siempre queremos las bendiciones del Señor, queremos prosperidad, queremos hoy en día está el evangelio, el ministerio de la prosperidad, y todo próspero, y vas a tener el doble. No, si esto no se trata de eso. Como decía la última enseñanza, que dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. Lo material son añadiduras, y Dios no nos va a dejar huérfanos. Dice que Él está con nosotros, pero hay que entender el contexto y entender la idea. Más vosotros sois linaje escogido. Vamos a ir al linaje escogido. Vamos a ir a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, del verso 12 al verso 17. Amén. Aquellos hermanos que no tienen su Biblia, a mi hermano Javier que estaba conduciendo, no busque su Biblia, vamos a leer acá los textos, pero usted busque en su Biblia también, aquel que puede, para que compare, y lo que estábamos hablando sale en la Biblia también, en su Biblia que usted tiene ahí, porque eso es lo importante. Mirad que nadie os engañe, dice la palabra del Señor. Entonces, vamos a Colosenses capítulo 3, verso 12 al 17. Amén. Para que entendamos, linaje escogido, dice aquí. Más vosotros, se refiere a nosotros, hermanos, usted y yo somos linaje escogido. Aleluya. Hermana Herminia, usted es linaje escogido. Hermanos en Venezuela, en Perú, hermanos en Estados Unidos que nos escuchan, hermanos en México, en Santiago de Chile, en La Serena, hermana en la Florida, somos linaje escogido. Colosenses 3, por favor, dice así, verso 12 al 17. Vestidos pues como escogidos de Dios. Ahí estamos, escogidos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos
y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Si realmente somos escogidos de Dios, tenemos que estar santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Tengo que tener esto yo como escogido, como linaje escogido de Dios. Es fácil decirlo, pero es difícil entenderlo y más difícil es aplicarlo. Recuerde que mientras yo practique las obras de la carne de Gálatas 5, no voy a recibir, no voy a heredar nada del reino de Dios. Por ahí parte. Sacando, morir el viejo hombre, ya no soy vieja criatura, nueva criatura soy, las cosas viejas pasaron, ¿se acuerda? Estar en Cristo, si no, busquen en YouTube el canal Radio Familia de Dios, estar en Cristo. Es fundamental entender que es ser cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo, la iglesia de Dios, el linaje escogido, tiene que vestirse como escogido de Dios. Verso 12, vestidos pues como escogidos de Dios. Hermana, usted es linaje escogida. Hermano, usted es linaje escogido. ¿Por qué? Yo soy linaje, pues me he visto como escogido de Dios. Y estamos hablando de internamente, externamente, pero internamente lo interior, lo espiritual refleja a lo exterior. Amén. Para que no entremos en conflictos pequeños, no. Los espirituales, somos seres espirituales, seres de luz, porque somos hijos de luz. Resplandece, dice, pues ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, ha venido sobre ti. Si somos linaje escogido, que dice que lo somos, leemos Pedro 2:9, tenemos vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Tenemos que vestirnos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. Esa misericordia que el Señor tuvo por usted, ese amor que Dios tuvo por usted, usted tiene que tenerla para las otras personas. No elegir a quien sí y a quien no, porque la discriminación no es de Dios, es del enemigo. El hacer grupo no es de Dios, es del enemigo. Dice, no hagáis acepción de persona, es decir, no discrimines, porque Dios no hace acepción de persona, porque Dios no discrimina. Acuérdese que vino a lo imperfecto, vino a lo desechado, a lo vil. Gracias, Señor, gloria a Dios por eso, porque aquí hay un ex vil, y me haré más vil por causa del Señor, dijo el rey David. Entrañable misericordia, de benignidad, de bondad, ser bueno, de humildad, la humildad como el Señor lo fue, de mansedumbre, mansedumbre es fuerza bajo control, de paciencia. Cuando en Corintios 13 dice el amor es sufrido, se refiere al término macrotumía, que significa mucha paciencia. El amor tiene mucha paciencia. Piense, ¿nuestro Señor Jesucristo le ha tenido paciencia a usted? Nuestro Señor Jesucristo, hermano, usted que me escucha por primera vez, ¿le ha tenido paciencia? A mí sí, gracias, Señor, porque me ha tenido paciencia. Verso 13. Estamos leyendo Colosenses capítulo 3, del 12 al 17. Este es el verso 13. Y aquí es donde viene la parte humana. Soportándoos unos a otros. ¿Quiénes son los que soportan unos entre otros? Los que somos linaje escogido. Todo esto entra en el linaje escogido. Si yo digo que soy linaje escogido y no hago esto, no sé quién me escogió y no sé de qué linaje soy. Pero linaje escogido, que somos escogidos por Dios, que dice el verso 12, dice, soportándoos unos a otros. Ay, se puso complicado el hermano Juan, pero espere, esta otra parte le va a complicar más. Y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlos vosotros.
Querida amiga que me escucha, querida hermana, hermano, por fe le digo hermana, hermano, quizás hay algún dolor que usted tiene en su corazón arrastrando por mucho tiempo y usted aún no ha perdonado. Y quizás la otra persona ni se acuerda, a lo mejor ni se ven. Ya están cada uno por sus caminos diferentes. Quizás es una traición muy fuerte, que somos muy buenos en nuestro corazón para guardar las cosas, somos muy rencorosos, pero con el amor de Dios no deberíamos serlo. Pero estamos aprendiendo recién y quizás hay algo que todavía les duele. Se acuerda de cierta persona y le da rabia y es porque aún no ha perdonado. No, es que no me ha pedido perdón. No, si usted está escuchando esto es porque Jesucristo le quiere enseñar, le quiere ayudar y quiere habitar en usted. Quiere que sean una sola criatura, un solo espíritu, usted y él, porque el que se une al Señor, un espíritu es con él. Pero hay que unirse, hay que perdonar. Si hay una persona que usted tiene un perdón, quizá ya está muerta, que hace ya años que no se ven, ya no hay contacto, pero todavía tiene esa angustia o esa rabia cuando recuerda el momento, pídale al Señor ayuda y usted perdónela. Díganle, perdono en el nombre de Jesús, saco todo de mi corazón. Desate a esa persona, desátela. Desate eso que usted la tiene anclada a ese fracaso, a ese dolor, a esa decepción, a esa traición o lo que usted estime conveniente. Pida perdón, Señor, perdón, no todo, y también, Señor, tenga misericordia para que me perdone si yo hice el daño, si yo hice esto. Pedir perdón, es tiempo de pedir perdón. De la manera que Cristo me perdonó, imagínese. Hermana, usted que está en Valdivia, usted que está en Santiago, usted que está en La Serena escuchándolo, de la manera que Cristo la perdonó, así usted debe perdonar. ¿A quién? A todos. Así también hacedlo vosotros. Verso 14. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y sobre todas estas cosas que le nombré, que le acabo de leer y explicado una por una, tiene que vestirse de amor, porque el amor es el que lo une todo. Vínculo significa el que une, la unión perfecta es el amor de Dios, porque Dios es amor. Si Dios está en su vida, si Jesucristo está en mi vida, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, no me va a costar perdonar, sacar rencor, ya no debería tenerlo, porque son esas cosas, esas emociones, esos dolores son de mi carne, y ya mi carne no vive en mí. Jesucristo, su Espíritu Santo vive en mí, y yo saco los rencores, saco los reproches, saco los dolores, saco el sufrimiento que me causan los recuerdos, en el nombre de Jesucristo se cortan, porque Jesucristo vino a cortar toda maldición generacional, vino a reconciliar todo por él fue reconciliado en los cielos y en la tierra, todo vino a ser restaurado por Cristo, y nosotros tenemos que estar en Cristo con ese amor que es el vínculo perfecto. Verso 15, y esto viene con bendición, y la paz de Dios. ¿Cuántos quieren paz? Si logra hacer lo otro que nombramos para arriba, la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Gracias, Señor, por el coronavirus. Gracias, Señor Jesús, porque estoy encerrado en mi casa. Gracias, Señor Jesucristo, porque no esto. Gracias, Señor. De gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios. Al no ser agradecido es decir, Señor, yo no estoy de acuerdo con su voluntad. No estoy de acuerdo con sus procesos. No estoy de acuerdo con cómo usted hace las cosas, Señor. Yo podría haberlo hecho mejor. No, yo le agradezco al Señor por todo. Aunque se cae la internet, una hermana me avisa y levantamos la internet y seguimos con la señal. Doy gracias al Señor por la internet que se cae, y le doy más gracias por la hermana que me avisa que se cayó la señal. Eso es agradecido del Señor. Hay una alabanza que quizás usted la ha escuchado, si no se la canto, y dice: quiero vivir agradecido de todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque más que palabra eres más que una canción. Tiene que ser más que palabras que prometerle al Señor, tiene que ser más de palabras vanas, tiene que ser un agradecimiento con amor, un agradecimiento real por todo, no de resignación, no, gratitud al Señor. Créame que el Señor, cuando
se cumple el propósito de Dios en mí. Cuando los procesos vamos pasándolo, entendemos muchas cosas que antes no entendíamos, pero a veces queremos entenderlo para hacer caso. No, obedezca. Si Dios le dice hágalo, hágalo calladito, gozoso, con la cara llena de risa, hágalo, y Jesucristo se va a agradar y va a ir creciendo y pasando de proceso en proceso, en victoria en victoria. El apóstol Pablo se quejó una pura vez nomás de lo que estaba pasando, pero ya después empezó a hablar que ya no vivía él, Cristo vivía en él, que ya era nueva criatura, ya empezó a hablar que de gloria en gloria, y fue en crecimiento su nivel espiritual, su entrega espiritual fue creciendo, y la gloria de Dios fue creciendo en él, porque esto es así de hermoso es el Señor. Verso 16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Hermano, y esto es fundamental. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. De que a veces no entendemos. ¿Qué leo, hermano, en la Biblia? ¿Qué leo? Mira, tenemos que conocer de nuestro Señor Jesucristo. Dice que Él nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Pero ¿qué pasa? Si nosotros no sabemos a qué vino Jesucristo, si hoy día queremos Viernes Santo y todos con cara de velorio, y antiguamente no se comía carne, no se metía, y todos lo sumergíamos en eso. No, le damos gracias a Dios todos los días por haber derramado de su sangre. Todos los días yo me guardo y agradezco al Señor, porque el Señor valga la pena el sacrificio que hizo por mí. Pero el Señor es el que nos tiene que ayudar. Por eso tenemos que conocer y entender lo que el Señor vino e hizo. Porque Él enseñaba como quien tenía autoridad, no como los fariseos decían las personas. Por eso lo escuchaban. Si nosotros conocemos de Jesucristo y tenemos un encuentro con Él, créame que su palabra va a ser vida en nuestros corazones y vamos a hablar palabra del Señor. Por eso dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Que la palabra de Cristo mora en abundancia en usted. ¿Qué le dice el apóstol Pablo a Timoteo? Dice, procura con diligencia, es decir, procura con sé minucioso, preocúpate hasta el más mínimo detalle, busca con harto esfuerzo, con harta pasión, con harto detalle, busca profundamente presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, como hija del Señor, como hijo del Señor, como obrera, como obrero, tenemos que presentarnos, procurar trabajar para presentarnos ante Dios como obrera, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Recuerde que Dios lo ve todo, en lo público y en lo secreto. Dios hasta nuestros pensamientos lo sabe. Entonces, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Si hay algo que me avergüenzo, tengo que pedirle perdón al Señor, porque Él lo sabe. Dice, procura presentarte a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Y qué es la palabra de verdad? Hace alusión a la Biblia. La Biblia es la palabra de verdad. Jesucristo, su palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, dijo el apóstol. ¿Qué dijo el Señor? Él era el verbo, Él es la palabra, Él es la palabra, Él es la verdad, Él es el camino, la vida y la verdad. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, verso 16. Y si mora en nosotros en abundancia, mi hermano que me escuchan, que les gusta leer la palabra del Señor, perfecto, que en su iglesia, si leen la Biblia, si hay escuela bíblica o no, si no hay escuela bíblica, hable con su pastor, dígale, necesitamos escuela bíblica para conocer la palabra de verdad, para saber la palabra de Cristo, para que la palabra de Cristo abunde en nosotros. Y recién ahí dice, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Pero ¿cómo me voy a exhortar a mi hermano y él me va a exhortar a mí si no tenemos la palabra de verdad, no conocemos la palabra de Cristo?
Por eso es importante recordar lo que el Señor vino a hacer a la tierra. ¿Por qué vino? Él sabía su final, el desenlace. Él sabía cómo iba a morir, de la forma atroz en que iba a morir, pero aún así lo hizo por usted, lo hizo por mí, mi hermana Gloria, mi hermano Elías. Jesús lo hizo por nosotros, sabiendo todo lo que iba a pasar. Y todos los días se negaba a sí mismo, moría a sí mismo, moría a su deseo, moría a la carne, moría, porque él fue tentado en todo, y él dice que más no pecó. Entonces yo no me puedo exhortar, no puedo, si no tengo la palabra de Cristo en mi vida. Por eso el apóstol Pablo, en 1 Corintios, capítulo 15, los primeros versos, lo primero que hace cuando va a un lugar grande, les habla del Evangelio de Jesucristo. Eso es lo que hay que hacer. Dice Hechos, en el último capítulo, el último verso, predicando el reino de Dios. ¿Y qué más dice? Véalo. Dice abiertamente y sin impedimento, pero ¿qué había que predicar? Eso es lo que el Señor nos mandó. Por eso hay que fortalecerse y conocer la palabra del Señor. Nuestro Señor nos ayude. Dice Hechos capítulo 28, verso 31, predicando el reino de Dios. Tanto que hablamos del reino de Dios, gloria a Dios. Señor, vénganos tu reino, sí. ¿Para qué queremos que venga su reino? ¿Para que nos demos cuenta que no conocemos nada del reino de Dios? Vénganos tu reino. Dice, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo. Hay muchos que hablan de reino, hay muchos que hablan de... pero nos dejamos de hablar de Jesucristo. Y nos vamos a lo hermoso, y ángeles que suben y ángeles que bajan, y esto, y lo emocional, y veo esto, hay aplausos, mire, el Señor Jesús está aquí, amén, dice uno, dos, amén, pero dice, hermano, hay ángeles aquí, y grita todo, amén. El otro día veía una predicación en la televisión, amén, los ángeles. Hermano, Jesucristo nuestro Señor fue el que hizo los ángeles, el que creó a los ángeles. Él es más importante que cualquier ángel, arcángel, principado. Él es Jesucristo y a Él es la gloria. Tenemos que predicar el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo. Eso hay que enseñar. Y eso, al tenerlo claro, al aprenderlo y aplicarlo a mi vida, y a vivir de acuerdo a la palabra del Señor, yo lo tengo que hacer como abiertamente y sin impedimento. Estoy leyendo Hechos capítulo 28, verso 31. Entonces, si volvemos a Colosenses 3, verso 16, dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Hermana, hermano, la palabra de Cristo está habitando en usted en abundancia. Y esto no es una reprimenda ni un reto, no, le estamos enseñando, estamos aprendiendo juntos, porque ahora vamos a cambiar eso. Dios, si usted está escuchando esto el día que lo escuche, es porque hoy, justo en este instante, nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando y nos está recordando que somos linaje escogido. Él nos escogió. Él nos escogió. El Señor hizo esa elección. Él la hizo. No porque yo era lindo, porque era inteligente, no, nada de eso soy. Simplemente porque eres soberano, porque Él lo quiso. Así de simple. Gloria a Dios porque me eligió. Gloria al Señor por eso. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Y aquí viene, cantando con gracia en vuestros corazones. Cante hoy día con gracia al Señor. Todos estos días hemos puesto alabanza y vamos a seguir poniendo alabanza. Si quiere alguna alabanza, usted nos escribe y le ponemos la alabanza, pero cante. Y si no hay música, cante igual al Señor. No, es que soy desafinado, que no me escucho bien. Cante con todo el agradecimiento, con todo el amor, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Cómo son cánticos espirituales? Porque usted es espiritual, po. Si usted es espiritual, lo que haga va a ser espiritual, po. Si ora el Espíritu, si va a cantar espiritualmente, si va a vivir espiritualmente, pues ya no vivo carnalmente, ya no canto carnalmente, ya no le canto al Señor y le canto al enemigo, no, si yo soy de Dios, santo significa consagrado para Dios. No puedo cantar música del mundo y no puedo cantar música de Dios y de cuál me gozo más. No, es tiempo de decidirse, porque soy linaje escogido. Cuando usted, hermana, iba a comprar al mercado, aquí en Chile se llama las ferias, mi hermana Hermina, cuando va a comprar ahí al mercado, que tantas veces nos llevó, cuando van a comprar fruta, en algunos lugares dejan que uno la escoja. Entonces, sobre todo el tomate, o tomato,
Cuando uno va a un tomate, las personas lo puede elegir. ¿Cuál elige? Los más maltratados? No, elige los mejores. Si los quiere para hoy día, un poquito blando. Si lo quiere para más tarde o para mañana, o hace mucho calor, un poquito más duro, pero bien rojito. Pero ni tan rojito. Y ahí las mujeres saben, las hermanas saben, tienen mucha experiencia en eso. Pero ellas escogen la fruta, escogen el tomate, escogen lo que ellas quieren. ¿Y cuál escogen lo mejor? Escogen lo que ellos quieren. Y lo escogió. Prefirió uno en vez de otro. Escogió. Nosotros, el Señor nos escogió, la escogió a usted, me escogió a mí. Esto no es para el que quiere ni para el que corre, dice su palabra, sino es de quien Dios tiene misericordia. Por eso Dios tenga misericordia de este mundo, Dios tenga misericordia de su país donde usted está, Dios tenga misericordia de usted, de mí. Porque si su presencia no va conmigo, de nada me sirve. Si yo no tengo a Jesucristo en mi vida y yo sigo viviendo a mi manera, no sirve de nada que yo esté enseñando o hablando de la palabra, porque soy un címbalo que retiñe, soy puro ruido. Pero gracias al Señor estamos luchando para que eso no sea así, trabajando día a día, matando al viejo hombre. Es por eso que tenemos que ser agradecidos. El Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Verso 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hechos, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Se da cuenta que iba todo relacionado. Uy, tantos textos conocidos, y en una repasadita los tomamos todos y están todos juntos. Dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo es por Jesucristo. Jesucristo, no hay otro mediador entre Dios y los hombres. No, Jesucristo es el mediador. Es el único mediador. Es por eso que queremos invitarle que usted busque del Señor Jesucristo, clame al Señor mientras Él le dice, clama a mí y yo te respondo. Clame al Señor, busque de su presencia, busque y el Señor va a contestarle. Ora, Jesucristo, lo que hemos pasado ahora, hemos repasado en este instante, aplíquelo y el Señor le va a escuchar. Él no miente. Él, si usted pide con fe, si usted habla con fe al Señor, ora con esa necesidad, reconociendo que sin Él nada somos y que le necesitamos, el Señor, créame que va a hacerse sentir en usted. Por eso somos linaje escogido. Esto que hablamos recién es porque somos linaje escogido. Y si somos ese linaje escogido, tenemos que hacer todo lo que estaba aquí. Y lo voy a leer de nuevo sin detenerme para que repase su mente y lo pueda retener mejor. Pero usted igual repáselo. Colosenses 3 del 2 al 17. Vestidos pues como escogidos de Dios. ¿Quiénes son los escogidos de Dios? Nosotros, linaje escogido. Santos y amados. Sí, somos santos y amados. De entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y este detalle se me ayuda. Hermano, si tiene queja de alguien, perdónelo. Si puede hablarlo, háblelo. Si lo puede arreglar, arreglarlo. Pero perdone. Porque Jesucristo me perdonó. Aunque yo no tenía la razón, Él me perdonó. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces, ¿qué somos? Linaje escogido. Y en el nombre de Jesucristo, no lo olvide, somos linaje escogido. ¿Usted lo es?
Hay algo que modificar, hay algo que arreglar, hay algo que ordenar, hay algo que restaurar en mi vida de linaje escogido. Hágalo. Yo lo voy a hacer. Hagámoslo. Porque si Dios nos está hablando antes de tiempo, es porque Dios nos está hablando a tiempo. Y tenemos que aprender todo eso, anote todo eso y hágalo su vida. Hágalo real, no seamos solamente oidores, seamos hacedores de la palabra de Dios. Y esto fundamental, es parte de la palabra de Dios. De Dios. En el nombre de Jesucristo, hermana, hermano, que somos linaje escogido, tenemos que ponernos en la mano del Señor. Tenemos que hacer que la palabra del Señor haga vida en nuestros corazones y que su vida sea nuestra vida, que sea nuestra pasión, que sea nuestro todo. Más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Vamos a real sacerdocio. ¿Qué es real sacerdocio? Hebreos 4, por favor. Sacerdocio, los sacerdotes antiguamente, vamos a leer la palabra del Señor del Antiguo Testamento. Los sacerdotes venían todos de la tribu de Leví, ya de la tribu de Leví. Todos los sacerdotes venían ahí, ya, pero los que tenían el privilegio eran los directamente de la tribu de Leví, eran los de la familia de Aarón. Ya ahí había los sumos sacerdotes de esa familia, ellos los que se presentaban. Los demás trabajaban en actividades relacionadas con el tabernáculo, armarlo, desarmarlo, trasladarlo, todo, pero el privilegio para los lugares sagrados eran designados y eran guardados para Aarón y su descendencia. Amén. Ya no era para todos, no sé si me expliqué bien. Ya, entonces eso era. Recordemos que en el tabernáculo había un sumo sacerdote, un sacerdote que era el que ofrecía el sacrificio por los pecados de Israel una vez al año. Llevaba 2 machos cabríos. Ya muchos dicen que uno no, eran 2 machos cabríos. Uno era, daban suerte, uno era por los pecados de Israel y el otro sacrificio. Uno por los pecados de Israel era liberado ya para el demonio Azaziel, y el otro era sacrificado ahí en el tabernáculo, donde rociaba la sangre el sumo sacerdote en la presencia, en el lugar como sacrificio, perdón, en el tabernáculo. Ya el sumo sacerdote era el único que tenía acceso para el lugar que era más exclusivo en la presencia del Señor, acceso al lugar santísimo. No cualquiera podía llegar. Amén. Pero ¿qué pasa? Ellos eran de la familia de Aarón. Nadie más podía, menos nosotros, no éramos ni israelitas. Entonces, Hebreos, por favor, capítulo 4, del 14 al 16. Llegaba el velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo, y resulta que había un velo que no permitía que nadie, ahí sí que nadie podía pasar, y resulta que el Señor siempre guardó esa distancia. Pero cuando el Señor vino, el Señor no quiso guardar más esa distancia. Él no se podía acercar a todo el mundo por el pecado del mundo. Pero fuimos redimidos. Jesucristo con su sangre pagó el precio de nuestro pecado y podíamos ahora estar sin pecado, porque el Señor pagó el precio. Dice que cuando Él estaba en la cruz, dice que el velo fue rasgado de arriba abajo, simbolizando que ahora está la puerta abierta, porque Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Jesucristo fue el que traspasó todo el cielo para estar dándonos esta oportunidad hoy día de escuchar su palabra, y más aún tener el acceso directo a su presencia. Yo puedo clamar a Jesucristo, orar a Él y sentir su Espíritu Santo, cosa que en el Antiguo Testamento nadie podía. El Espíritu Santo venía de repente a donde Sansón y se iba. De repente el Espíritu Santo venía y se iba. Danzaba, venía y se iba. Pero ahora el Espíritu Santo mora en nosotros. Yo no quiero que el Espíritu Santo pase sobre mí, o que venga en un momento y yo hablo un poquito en lengua y danzo y después se va. No, yo quiero que el Espíritu Santo habite en mí. Para eso yo tengo que buscar la santidad, tengo que aplicar la identidad como hijo del Rey, ser santo porque Él es santo, y unirme a su Espíritu. Eso hay que entenderlo y hay que aplicarlo. Hebreos 4, del 14 al 16 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos,
Jesús, el Hijo de Dios. Hermanos, real sacerdocio que somos, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Quién está en el trono de la gracia? El Rey de Reyes y Señor de Señores. Antiguamente uno no podía llegar y presentarse delante de un rey. Si no era invitado por el rey, uno no podía llegar y presentarse porque lo mataban, porque no había sido invitado. Era una falta de respeto gravísimo. Es más, hasta el rey David al final, ya cuando estaba ancianito, él mandaba a buscar, y quien sigue no, y estaba bien solo un buen tiempo. Y antiguamente con Esther, ella tuvo que esperar que el rey la llamara. No se podían presentar delante del rey. Pero eso vino a cambiar nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Rey de Reyes, Señor de Señores, es nuestro Señor de Señores, es nuestro Dios todopoderoso, el omnipresente, el omnisciente, y todo lo que sabemos de Dios o lo hemos escuchado. Pero lo más importante, es nuestro papá, es nuestro Señor, es nuestro papito, Abba Padre. Y ahora podemos tener libre acceso a Él, sin pecado. Acercarnos al Señor. Y si hemos pecado, dice, hijitos, y si hayamos pecado, dice, abogado tenemos en Jesucristo, pidiéndole perdón al Señor. Esa libertad de arrepentirnos y de pedirle perdón directamente a Jesucristo. Señor Jesús, perdóname. Esto antiguamente no existía, hermano. Ahora somos real sacerdocio. Acerquémonos entonces, hermanos, confiadamente al trono de la gracia. Ese trono que está libre para usted esta noche. Usted es real sacerdocio. Usted está ahí. Acérquese al trono de la gracia. ¿Para qué? Va a decir usted, ¿para qué? Ahora, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hay muchos que andan asustados, hay muchas iglesias que andan preocupados, hay muchos, sí, andan asustados, perfecto. Yo confío en el Señor, y los que confían en el Señor son como el monte de Sión, dice. Y yo les puedo decir muchos textos, pero si realmente no confiamos en el Señor, vamos a estar pendientes de las noticias de Facebook y pueden ser falsas y yo voy a darlas por verdaderas. Voy a ver la noticia y pueden ser falsas y yo las voy a creer. Si la exageran, las voy a creer, porque mi confianza no está puesta en Jesucristo, sino en las noticias. Hermano, estamos de libre acceso al trono de la gracia de Jesucristo. Por gracia somos salvos, por gracia de Dios somos lo que somos. Por eso acerquémonos confiadamente para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cuántos necesitan socorro? La palabra del Señor dice: torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y será levantado. ¿Somos linaje escogido? Sí, Señor. Real sacerdocio. Real sacerdocio. Hay un texto que es muy ocupado últimamente y dice que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. Hay algunos que se asustan porque uno dice que es rey, que de acá es rey y es reina. No, pero ¿cómo si el único rey es Dios? No, la Biblia dice que Él nos hizo reyes y sacerdotes. Y también, si quiere complementar a eso, dice: retén lo que tiene para que ninguno quite tu corona. ¿Quiénes son los que tienen corona? Los reyes, porque los príncipes tienen diademas. Ya, los reyes tienen corona. Pero hay otro también que dice: sí, yo soy rey, somos rey y sacerdote. Perfecto, pero son rey y resulta que viven, caminan y andan como rey, pero no como el Rey de Reyes. ¿Por qué? Porque no son humildes, son soberbios, no se preocupan por la necesidad del prójimo, son individualistas. El rey que nosotros seguimos, Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo, Él dejó ejemplo en todo. Él vino a dar su vida por nosotros, sí, pero también vino a amar. Dice: amados los unos a otros como yo os he amado. Entonces, sí, somos reyes, hermana, y somos sacerdotes. Sí, usted es una reina. ¿Cómo está mi reina? Le voy a decir cuando yo la vea. Hermano que está en Estados Unidos, tú eres un king. Hermano, usted que está
somos reyes y sacerdotes. Sí, somos rey, porque Él nos ha hecho el sacerdocio. Pero entienda, somos también sacerdotes. Y el sacerdote es para entrar a la alabanza del Señor, para adorar al Señor, para estar para todo lo que tenga que ver con el Señor, y también para atraer a otros que no pueden llegar al lugar santísimo. Como sacerdote tenemos que interceder por los demás más necesitados. Como sacerdote tenemos que traer a los demás a la presencia del Señor. Tenemos que interceder por otros. Como sacerdotisa, como sacerdote, interceder por aquel que no puede clamar, por aquel que no puede levantar las manos, por aquel que está sufriendo en su casa solito. Por eso le digo, hermano, no me tome como una familia, no me tome como una iglesia, no, yo no quiero que se convierta en mi religión, yo no quiero caerle mejor como Juan Moya, yo quiero que conozcamos mejor a Jesucristo, para aquel necesitado que está sufriendo en su casa, aquel necesitado que está sufriendo y tiene internet, pero nadie le ha dicho que hay palabra de Dios en este lugar, para que también entienda que el Señor Jesucristo murió por él, pero no se lo está sacando en cara, sino que le está diciendo: levántate, porque yo te sostengo. Tú eres mi amigo si haces lo que yo mando, dice el Señor. Por eso, hermana, usted que ya hemos entendido que linaje escogido, Jesucristo la escogió entre millones y millones, Jesucristo la escogió, ahora vive en la Florida, ahora vive en Macul, ahora vive donde escuche que esté, Jesucristo te escuchó, que el enemigo no te diga lo contrario, pero gózate, clama al Señor. Si has perdido terreno, si te has dejado estar, si el enemigo te convenció de que no, en el nombre de Jesucristo sí se puede. En el nombre de Jesucristo tienes que reconciliarte con Jesucristo, tienes que restaurar tu relación con nuestro Señor Jesucristo, amén. Pedir perdón por lo que se hizo mal, por lo que no se hizo, por lo que se dejó de hacer, por lo que nunca se hizo. Pedir perdón a Dios. Y Él nos perdona, Él nos eligió, Él nos va a dar una nueva oportunidad, porque nuestro Dios es un Dios de oportunidades, no es un Dios que reprocha, no es un Dios que te recuerda. ¿Te acuerdas el 25 de octubre del año 2000 que yo te perdoné esto y esto? No, nunca lo va a decir el Señor. Y entiéndame bien esto, hermano, siempre se nos enseñó que Jesucristo me anotaba todos los pecados. Yo, siendo hijo de Dios, bautizado en nombre de Jesucristo, que Dios me anotaba los pecados y después me iba a sacar en cara todos los pecados. No es así. Jesucristo, yo peco y peco. Si yo le pido perdón a mi Señor Jesucristo porque me arrepiento y le pido perdón, dice que Él me perdona, Él borra esos pecados. Él no tiene una lista porque no es rencoroso. 1 Corintios 13. El Señor me perdona y no hace memoria de esos pecados. No es que tengo una libretita de rencor anotada. Mira, al Juan le tengo anotado tantos pecados. No. Lo que sí anota, dice que a Abraham por la fe le fue contado. Eso sí le fue contado como algo bueno. A David, a los hombres de la fe, le fue contado por justicia. Y eso le cuenta por justicia. A Abraham siempre le fue contado por justicia y siempre el padre de la fe. Hermano, las cosas buenas, la justicia de Dios te las cuenta. Pero Él no te está notando ni te va a sacar en cara tus pecados, los errores que hayas cometido. En el nombre de Jesús es tiempo de levantarse. En el nombre de Jesucristo es tiempo de restaurarse con el Señor Jesucristo primeramente. Pero por medio de la palabra del Señor, yo no te estoy hablando, ni le voy a hablar de sentimientos, ni emociones, ni voy a cambiar mi voz, ni de emoción, ni de ganas de llorar, ni tampoco retándolo. No, yo le hablo de palabra de Jesucristo, porque la palabra de Jesucristo es la única que sana, que cura, que levanta, que alienta, que perdona y me fortalece. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y el poder de su fuerza es el Evangelio de Jesucristo, porque dice que el Evangelio no avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Por eso, aferrémonos al Evangelio de Jesucristo. Estamos a las 3 de la tarde, estamos leyendo la Escritura, poniendo un audio de la Escritura. Empezamos con Mateo el día de hoy. Leímos los primeros 14 capítulos de Mateo para que empecemos a conocer al que es verdadero, porque si no conocemos al que es verdadero, ¿cómo voy a decir que realmente estoy en el verdadero? Pero Jesús nos está enseñando, somos linaje escogido, somos real sacerdocio. ¿Le gusta? El Señor Jesucristo lo hizo por medio de su sangre. Él nos redimió solo
por su gracia, Él nos ha sostenido. Solo por su gracia, por su amor. Y en el nombre de Jesucristo, yo le quiero invitar. El día de mañana vamos a seguir en nuestra segunda parte de conociendo la palabra del Señor, para seguir aprendiendo de este texto, que dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Esos dos puntos los hemos visto hoy día. Colosenses 3 del 2 al 17, real sacerdocio, Hebreos 4 del 14 al 16. En el nombre de Jesucristo, esta es la primera parte para entender lo que somos. A Juan el Bautista le preguntaron: ¿quién eres? ¿Qué dices de ti mismo? Pero entiende una cosa, mi hermano, mi hermana. Si nosotros queremos ser todo esto que dice este hermoso texto a medida que lo vamos entendiendo, es porque también en el proceso hemos hecho esto primero. Vamos a 1 de Pedro capítulo 2, verso 1. Vamos a orar de aquí a mañana. Ore, ore, ore. Si algo de esto que vamos a leer ahora no ha salido de su vida, tiene que sacarlo de su vida. Pídele perdón al Señor. Diga que está arrepentida y pida perdón, hermano, si algo de esto que vamos a leer está aún en su vida, para que en el nombre de Jesucristo sea atado toda hostilidad, todo esto, y salga de su vida. Lo atamos y lo ponemos bajo los pies de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice 1 de Pedro 2, verso 1? Desechando pues toda malicia. Hay que sacar eso. Desechar, hay que sacar, dice. Desecha, sácalo, arrójalo. Pero lo vamos a arrojar en el nombre de Jesucristo. Lo vamos a atar todo esto. Lo vamos a atar en el nombre de Jesucristo y con la autoridad que nos ha dado como su iglesia, hijos suyos, como el cuerpo de Cristo. Con esa autoridad vamos a ponerlos bajo los pies de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto. Desechando, hermano, si usted lo tiene, diga amén y usted deséchelo. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead, hermano. Cuando saque todo eso, ahí va a empezar a desear. Si hoy día la presencia del Señor y la palabra del Señor ha llegado a usted, créame que esta noche va a dormir diferente. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios, para que por ella crezcáis para salvación. Esta palabra de Dios que estamos entregando no está adulterada, en el nombre de Jesucristo. Por eso revísela en su Biblia. El audio que vamos a subir a YouTube, Radio Familia de Dios, escúchelo y reescúchelo. Verso 3: si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Si usted gusta la benignidad, lo bueno que es el Señor, si usted ha gustado eso y se ha dado cuenta que Dios ha sido buena con usted, usted tiene que desear más palabras de Dios. Como niños recién nacidos tiene que desearla, así como niño desea la leche. Así, si usted realmente ha comprobado lo bueno que es el Señor con usted, usted va a desear más palabras de Dios. Y va a desear más palabras de Dios porque va a desechar toda malicia, va a desechar todo engaño, va a desechar toda hipocresía, va a desechar toda envidia, va a desechar todas las distracciones, en ese orden. Y ahí vamos al otro paso: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, hermano, usted y yo, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Usted es casa espiritual, yo soy casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales. Ya no es matar animales, ya no es caminar, pagar mandas, no, espirituales. Yo tengo que ser un ser espiritual, aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por la cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Hermanos, para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso. Si usted cree en Él, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo
y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Ellos que fueron desobedientes, ellos que no creyeron, a ellos la piedra es tropezadero, porque dice piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados para ser desobedientes. Pero, y ahí dice, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Eso es lo que somos. Y en el nombre de Jesucristo, yo quiero invitarle. Somos la iglesia del Señor. En estos días difíciles tenemos que posicionarnos de lo que somos, realmente la identidad que Dios nos dio. Él no vino a morir en la cruz para recordarle un día viernes como hoy nomás. Él no vino a la cruz para llorar una vez a la semana o cuando hay crisis nomás. Él murió en la cruz. Murió en la cruz para darme vida, para darme libertad, para darme su salvación, para hoy día postrarme ante Él y decirle gracias Jesucristo porque soy su iglesia. Gracias porque me ha hecho linaje escogido. Gracias porque me ha hecho real sacerdocio. En el nombre de Jesucristo, mi hermano, les invito. Repasemos esto que hemos compartido hoy. Y la próxima seguiremos con la segunda parte. ¿Qué es lo que somos? ¿Qué dice de usted que es? Jesús nos bendiga. La gloria y la honra es para nuestro Señor Jesucristo. Y en el nombre de Jesús sellamos toda esta enseñanza, todo este compartir. En el nombre de Jesucristo lo sellamos en cada corazón, en cada mente, en cada ser de mi hermano que está escuchando, de mi hermana que está escuchando, para que nada se nos escape, nada se robe el enemigo, ni tampoco nada yo lo saque que vaya a edificar mi vida. En el nombre de Jesús recibo palabra de Dios. Sellamos esta palabra poderosa en el nombre de Jesucristo en cada vida. Y la gloria y la honra es para Jesucristo. Y en el nombre de Jesús sellamos esta enseñanza. Vamos, una alabanza al Señor y volvemos. Jesús nos bendiga y recuerde, somos una iglesia, la iglesia del Señor Jesucristo. La gloria y la honra es para nuestro Señor Jesucristo.